שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', בעמוד... Hola, estamos leyendo del Zohar. Esta es la introducción del libro del Zohar. El artículo se llama 2 puntos, ítem 120. Pueden encontrar los textos a través de el sistema de Arbut y también pueden mandar preguntas. Si hace una pregunta aquí en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y asquen claramente. Adelante, Rav. מאמר 2 נקודות, סעיף 120. Artículo 2 puntos, ítem 120. Rabbi Hía abrió. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es la buena comprensión de todos los que lo practican. Su alabanza subsiste siempre. Este verso no debería haber dicho: el fin de la sabiduría es el temor al Señor. Pues el temor del Señor es Malhut, lo cual es el fin de la sabiduría, Jochma. Sin embargo, Malhut es la primera en entrar al grado de Jochma superior. Como está escrito: ábranme las puertas de la justicia, las puertas de Malhut, que se llama Sedek. Esta es la puerta hacia el Señor. Ciertamente, si Él no atraviesa por esta puerta, nunca entrará ante el Rey Superior, pues Él es sublime, secreto y oculto. Y Él hace puertas hacia sí mismo, una tras de la otra. Explicación. Debido a que el temor al Señor es la Sefirá Malhut, que se encuentra al final de las 10 Sefirot, no debería haber dicho: el final de la sabiduría es el temor al Señor. Se ha dicho que el Rey Superior es sublime, secreto y oculto, y que Él hace puertas hacia sí mismo, una tras otra. Esto no es una alegoría, sino es una lección en sí misma. Pues al ser un rey sublime, secreto y oculto, el pensamiento no puede percibirlo de ninguna manera. Por lo tanto, Él hizo innumerables puertas, unas tras de la otra, mediante las cuales hizo posible aproximarse a Él. Como está escrito: ábranme las puertas de la justicia. Estas son las puertas que el Creador ha hecho y que han hecho posible que los justos se aproximen a Él mediante estas puertas. Al final de todas las puertas, Él hizo una puerta con innumerables cerraduras. Esa puerta se llama Malhut de Malhut, el punto final de todas las puertas superiores. Esta última puerta es la primera puerta para Jochma superior.
Esto es posible ser merecedor de Jochma superior solamente después de alcanzar esta última puerta específicamente. Pues el alcance de Jochma superior es la primera puerta. Es debido a esto es que está escrito: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pues el temor al Señor se llama la última puerta, lo cual es el principio de la sabiduría del Señor. Rav. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante, pregunten. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Tú quieres preguntar? Adelante, por favor, alumno. ¿De qué está hablando aquí? ¿Primero, segundo? ¿Qué es lo que empieza y qué es lo que termina para segundo? Rav, como aprendemos, Malhut es la última sefirá. Incluye en ella todo lo que viene antes de ella. Es una vasija, por lo tanto, cualquiera que quiera acercarse al Creador necesita pasar a través de esta sefirá, Malhut, es decir, esta cualidad, y en la medida que pueda atravesar por este Malhut y se incorpora con ella, entonces en esa medida también es capaz de incluir dentro de sí mismo todas las otras sefirot que están por encima de ella, porque ella las reciba. Ella es una vasija para las otras sefirot, y a pesar de que ella es la última, ella de hecho reúne todo. Por eso se llama Malhut, ¿sí? Ella reina sobre Jochma. Eventualmente todo el Jochma se revela en ella. Alumno. Entonces aquí empieza algo nuevo, es decir, algo nuevo que empieza en primera instancia, Rav. Bueno, mira, hay diferentes procesos que ocurren de esta forma, de Keter de Malhut y de Malhut hacia Keter. Hay muchos, yo diría, flujos, corrientes entre estos dos puntos que se interconectan y operan juntos e influyen mutuamente de una forma, pero no importa de qué forma lo veas. El principio de Jochma o Malhut, por eso se llama el temor del Creador. Latín 6, adelante, amigos. Buenos días, querido Rab. Rab, ¿qué es ese temor que debemos sentir, que a su vez es principio de la sabiduría y también fin de la de sabiduría, que es Jochma? ¿Cómo debemos entender eso nosotros? Nosotros somos criaturas, seres creados, y recibimos todo del Creador de acuerdo a nuestra conexión con Él. Por eso, la medida de nuestra conexión con el Creador se llama irá, temor. No es un temor común y corriente como creemos, como pensamos. Más bien, el temor significa que yo tengo miedo de algo, yo tengo temor de algo. El temor espiritual es cuando yo estoy desconectado del superior. En términos de mi impresión con él, es decir, hay una impresión negativa del superior. Y lo único que puede salir del Creador es el bien, ¿sí? Entonces, mi temor más bien es o tiene que ver con cuánto yo podré servirle, amarle, devolverle, conectarme, tal vez darle algo. En la medida en que si yo pueda hacer eso, la persona pueda hacer eso, entonces nosotros aprendemos en esta sabiduría
de la Kabbalah, cómo podemos relacionarnos con el Creador desde abajo hacia arriba. Por eso empieza con eso. Empieza con la puerta de Malhut, es decir, que es la última, pero es la primera o la entrada. Empezamos con eso. Bueno, vamos a continuar. 121. Al final de todas las puertas, él hizo una puerta con innumerables cerraduras, innumerables aperturas para muchos palacios, una tras de la otra. Él dijo, quien desee entrar a mi palacio debe antes franquear estas puertas hacia mí. Quien entre por esa puerta entrará. Aquí también la primera puerta para Jochma superior es el temor del Señor, que es Malhut. Y esta es la que se llama primera. Debemos entender exhaustivamente el significado de las cerraduras, las aperturas y palacios. Debes saber que son tres formas que vienen una tras otra en una sola sustancia. Este es un asunto muy profundo y me esforzaré por explicarlo de la mejor manera posible, lo suficiente para entender de alguna forma las palabras del Zohar delante de nosotros. Debemos saber que a pesar de que queda claro que el pensamiento no lo puede percibir de manera alguna, la verdad es que el pensamiento de la creación es deleitar a sus criaturas. Y la criatura no percibe placer cuando debe estar separada del Creador. Además, aprendemos que el Creador anhela morar en los inferiores. El punto en común para entender esos dos asuntos que se niegan uno al otro es que el mundo fue creado totalmente opuesto al Creador, de un extremo al otro en todos sus detalles. Esto es así porque este mundo fue creado con un deseo de recibir, lo cual es la forma opuesta a la forma del Creador, en quien no se encuentra ni el menor indicio de este deseo, como está escrito, y el hombre nace como el pollino del asno. A este respecto, todos los asuntos del gobierno y su providencia en este mundo se encuentran en contraste total al pensamiento de la creación, el cual es solo deleitar a sus criaturas. Pues es de acuerdo con el deseo de recibir en nosotros lo que es nuestra norma y nuestro gusto. Este es el significado de las cerraduras de las puertas. Primero, todas las múltiples contradicciones a su unicidad, las cuales probamos en este mundo, aunque al principio nos separan del Creador.
Sin embargo, cuando nos esforzamos en cumplir con la Torah y las mitzvot con amor, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, como se nos ha ordenado, para otorgar contento a nuestro Hacedor, todas esas fuerzas de separación no nos afectan, restando algo del amor al Creador con toda nuestra alma y poder. Más bien, en ese estado, toda contradicción que hemos vencido se convierte en una puerta para alcanzar su sabiduría. Esto es así porque existe una cualidad particular en cada contradicción, revelando un grado especial al alcanzarlo a él. Y todos aquellos que son dignos de ser merecedores, con ellos convierten la oscuridad en luz y lo amargo en dulce. Pues todos los poderes de separación, de la oscuridad de la mente y la amargura del cuerpo, se han convertido para ellos en puertas para obtener los grados sublimes. Por lo tanto, la oscuridad se vuelve una gran luz y lo amargo se vuelve dulce. Por lo tanto, en la medida en que ellos previamente tenían todas las conducciones de su providencia hacia las fuerzas de separación, ahora éstas se han invertido en fuerzas de unificación y juzgan al mundo entero por el lado del mérito. Esto es así porque ahora cada fuerza les sirve a ellos como una puerta de justicia, por la cual ellos llegarán a recibir del Creador todo lo que Él contempló para ellos, deleitarlos con el pensamiento de la creación, como está escrito. Esta es la puerta hacia el Señor. Los justos habrán de atravesar por ella. Sin embargo, antes de ser recompensados con transformar el deseo de recibir en nosotros a través de la Torah y las mitzvot, en recepción con el fin de otorgar, existen cerraduras sólidas en esas puertas hacia el Creador. Pues entonces tienen un papel opuesto, alejarnos del Creador. Es debido a esto que las fuerzas de separación se llaman cerraduras, pues ellas bloquean las puertas para aproximarnos y nos ahuyentan del Creador. Pero si las salvamos para que nos afecten, enfriando su amor en nuestros corazones, las cerraduras se convierten en puertas, la oscuridad se vuelve luz y lo amargo se vuelve dulce. Por encima de todas las cerraduras recibimos un grado especial en su providencia y éstas se vuelven aperturas, grados de alcance del Creador. Y esos grados que recibimos en las aperturas se convierten en palacios de sabiduría. Kiev, бакаша. Ok, Kiev, adelante. Да, дорогой Раф, а как сделать вот противоречие действительно входом постижения мудрости Творца? Querido Rav, ¿cómo podemos sobreponernos a la contradicción en entrar en la sabiduría
de la Kabbalah a través de la separación. Rav, todo lo que queremos escrutinar, todo lo escrutinamos a través de cuánto no entendemos algo, cuánto hay algo en contradicción, algo que tenemos que entender más, tenemos que profundizar en esa contradicción, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que entendemos o no entendemos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, etcétera. Entonces, en la medida en que nosotros de alguna forma tenemos una cierta resistencia, un choque, una colisión entre lo que un lado dice, es decir, así es como podemos avanzar hacia la solución. Por eso podemos entender la resistencia, la contradicción. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entender la pregunta y también podemos entender la respuesta. Entonces, no deberíamos temer que no entendemos algo, no estoy de acuerdo con algo, o en general, digamos, hay algún tipo de una falta de congruencia o conexión con el Creador, conmigo y el Creador. De hecho, estas cosas, en la medida en que son reveladas más y más, en forma opuesta y verdad, ¿sí? A raíz de esta oposición podemos revelar la plenitud. ¿Cómo podemos de manera práctica realizar esto y dirigirme a mí mismo para alcanzar la conexión y no la contradicción? Nosotros no nos ponemos de acuerdo con nada, sino que hacemos lo que se nos dice que hagamos con el fin de descubrir el punto de la conexión. Y a partir de allí, nosotros ya podemos acercarnos en nuestra mirada y en nuestro alcance al Creador. Moscú 1. Gracias, Rav. El trabajo con los dos contrastes. Nosotros corregimos cada estado y le damos contento al Creador. Y este trabajo con las contradicciones tiene que acumularse hasta que nosotros tengamos un cierto cli que pueda recibir la primera medida de la luz de Jochma. Rav, sí. Moscú 4. Buen día, Cli Mundial. Buen día, Rav. Yo tengo una pregunta algo extraña. En la nueva Rosh hay nuevos sabores, nuevos colores. ¿Qué es especial en esta Rosh? Rav, cuando nosotros comenzamos de aquí en adelante, nosotros aparentemente entramos en una conexión adicional con el Creador, en la que Él es revelado en nosotros a partir de la contradicción. Y es por esto que nosotros alcanzamos la luz de la oscuridad, más que en el texto ante nosotros. Turquía 2. Buen día, querido Ravi, queridos amigos. Esperamos la traducción del turco. Nosotros leímos en el texto que el hombre nace como un burro salvaje. ¿Qué significa esto?
¿Y qué aspecto del deseo de recibir es esto? Es este, del burro salvaje, ¿y cómo podemos sentirlo? Rav, que la persona, el ser humano, fue creado dentro del deseo de recibir, que es lo opuesto al Creador, y es por eso que no puede comprender o incluso representarse para sí mismo ninguna cualidad ni ninguna fuerza que está relacionada al Creador, no tiene ninguna comprensión de él. Y en este rango que va de un extremo al otro, la naturaleza de los seres creados es la opuesta a la naturaleza del Creador. Y aquí nosotros estamos con las etapas del alcance del Creador, en esto de que los autores del Zohar nos están contando en qué medida en cada uno de los puntos nosotros debemos avanzar del opuesto, de eso que está lo más lejos del Creador, y acercarnos a él. Latin 4. Maestro, pregunta la decena. Nosotros con la lectura del Zohar hemos vivido experiencias maravillosas. Personas se han sanado, compañeros han mejorado su salud y mayor integridad. La pregunta es, ¿el ascenso de la decena a un grado espiritual es posible mediante la disciplina del estudio del Zohar? כן. בכלל, במשמעת, בהתקשרות, בלימוד. Sí, en general, tiene que ver con la disciplina, con la conexión, con el estudio alrededor del libro del Zohar. Sí, está escrito en todas partes sobre eso, que no hay nada como el Zohar. Los cabalistas que se ocuparon de él, de este texto, ellos insertaron en él tanta fuerza que con seguridad tiene que ayudar a cada una de las personas en el mundo a alcanzar el fin de la corrección. Turquía 4. Hola Rav, hola Cli Mundial. En el texto está hablando sobre el temor y abrir candados. ¿Hay alguna, o cerraduras, hay alguna conexión entre el miedo y abrir estas cerraduras? Rav, no hemos estudiado todavía esto. Entonces esperemos con alguna paciencia hasta alcanzar esto. Beta activa 35. Gracias, Rav. ¿Qué quiere decir enfriar su amor de nuestro corazón? Rav, esto quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos entre nosotros y sentir el resultado de esto. Beta activa 31. ¿Qué cualidad se espera que tenga el ser creado para atravesar la última puerta, el último portal, en oposición a las puertas previas? Rav, nosotros atravesamos todas las puertas a través de superar nuestra falta de equivalencia de forma. Ese es el examen, la prueba que tenemos que hacer en cada una de las puertas. ¿Estamos alcanzando la equivalencia de forma con el Creador o no? Y de acuerdo con esto, atravesamos la puerta. Pregunta, y respecto de la última puerta, que como es mencionado es la más importante, ¿cómo es que el ser creado la atraviesa? Rav, la última puerta es la primera puerta para la entrada al Creador, para el ingreso a la espiritualidad. ¿Cómo la atravesamos? A través de la conexión entre nosotros. En toda la medida en que seamos capaces de representarnos eso para nosotros mismos. Pregunta, ¿la conexión entre nosotros consiste en incrementar la conexión o mantener las acciones de conexión que estamos haciendo? Rav, bueno, las dos cosas, porque esta es la última puerta desde arriba hacia abajo, pero es la primera puerta desde abajo hacia arriba. Mac 25.
Las cerraduras son esos 125 grados del ascenso espiritual. Rav, nosotros leeremos sobre esto. A mí no me gusta correr para adelante, sino más bien mantenernos todos nosotros en un mismo tema, juntos, avanzando paso a paso. No se tradujo la pregunta. Hay una pregunta de la sala. Yo querría preguntar sobre esto de que las cosas aparecen a través de opuestos. ¿Por qué funciona de esta manera en la que la revelación siempre se da a través de una cosa y su opuesto? ¿Por qué no puede uno directamente descubrir una cosa? Rav, esto es completamente imposible en toda sabiduría, en cualquier tipo de conocimiento que exista en el mundo. Si nosotros descubrimos algo, es siempre a partir de la ventaja de la luz sobre la oscuridad. De otra manera, no podemos distinguir entre estos distintos discernimientos, porque todo nuestro alcance se da a través de opuestos, a través de discernimientos y diferencias. Y esta es la ventaja de la luz de la oscuridad, y es lo que alcanzamos de todo tipo de formas. Esta es la sabiduría de la Kabbalah. ¿En qué medida el Creador ha revelado a nosotros como aquel que es grande, gobernante y especial sobre los seres creados? Pregunta, porque cuando yo miro veo que es posible ver lo opuesto, la oscuridad, la falta de conexión, y del Creador uno puede identificar eso. Rav, ¿en relación con qué? El alumno, en oposición a entender lo que es la conexión. Rav, entonces en oposición a la luz, entonces tiene que haber dos opuestos. Alumno, entonces lo opuesto es el Kli. ¿Por qué descubrimos el opuesto todo el tiempo? Rav, no el opuesto, sino que el opuesto que tú descubres, tú también lo descubres en oposición a la luz, a pesar de que tú no detectas todavía que esto está en oposición a la luz. A pesar de que tú no lo comprendes, eso también es un poquito de luz que entra en tus sensaciones y te da esa pequeña comprensión. El amigo, eso está claro, pero digamos que nosotros queremos alcanzar una conexión entre nosotros. Entonces nosotros anhelamos esto, pero descubrimos una falta de conexión entre nosotros. Rav, entonces a partir de ahí nosotros descubrimos que tenemos que alcanzar la conexión. De otro modo no sabemos qué es lo que significa la conexión. Nosotros tenemos que alcanzar un estado en el que comprendemos qué es la falta, qué es lo que a mí me está faltando. Y entonces después de eso nosotros nos conectamos, nos acercamos entre nosotros y buscamos puntos de conexión, y de esta manera empezamos a descubrir los puntos de la luz y los puntos de la oscuridad. Y nosotros no es que menospreciamos la oscuridad, sino que es al contrario. Si nosotros tenemos preguntas, ustedes pueden ver en qué medida yo dejo que cada uno de ustedes pregunte, porque yo veo gran importancia en esto, en que ustedes descubran esas preguntas, porque sin preguntas es imposible avanzar. No hay justo en la tierra que haya hecho el bien y no haya hecho ningún pecado. Es a partir de todos los puntos de la oscuridad, que es lo que aparentemente se llaman pecados, nosotros tenemos que caernos un poquito y trabarnos para revisar cuál es la razón por la que nosotros entramos en ese punto de oscuridad, y ahí nosotros buscamos la luz. El amigo, entonces, al revelar los opuestos,
¿Cómo puede uno saber, cómo puede sentir algo que aún no ha alcanzado? Yo veo que solamente los opuestos aparecen. No puedo ver cómo a través de la oposición uno de hecho puede invertir esto, transformarlo en lo que uno quiere alcanzar. Rav, sí, yo te diré, lo que nosotros descubrimos, nosotros descubrimos todo a partir de la conexión y la falta de conexión entre nosotros. Es por esto que hay una necesidad de crear gente y de un pueblo y de crear una sociedad y que se empiecen a conectar entre ellos y llevarlos a todo tipo de conflictos y de conexiones hasta que ellos descubran que hay algo en todo esto, que hay alguna cuestión detrás de esta conexión especial entre ellos. Y que específicamente en la medida en que al principio no entienden qué tipo de conexión existe entre la gente, más adelante ellos descubren que esta conexión es de hecho una conexión espiritual. Y a partir de eso ellos empiezan a elevarse ya hacia todo tipo de discernimientos espirituales. Pregunta. Entonces, en la oposición entre la conexión y la falta de conexión, respecto de la esencia o la cualidad de esto, ¿qué tiene que ocurrir de etapa a etapa? Rav, más y más discernimientos entre la oscuridad y la luz, la conexión y la desconexión, el amor y el odio, y a medida que avanzamos de esta manera, nosotros llegamos ya a alcanzar estados que se vuelven más emocionales con respecto a la desconexión y a la conexión. Esto, de hecho, es toda la sabiduría completa de la Kabbalah. Trata de la medida en que nosotros nos conectemos entre nosotros y sintamos el resultado de eso. Pregunta, ¿y en nuestra vasija está la distancia entre los opuestos? Rav, sí, nuestra vasija es la distancia. Otra pregunta. Para continuar con Akoka, en la medida en que yo sentí su pregunta, en estos dos opuestos hay uno que se siente con mucha claridad, que es la falta de la conexión, y el otro extremo, que es la conexión, es algo que nosotros percibimos más en nuestro entendimiento, en lo que nos representamos, pero que no es algo nuestro. Es decir, no es que tenemos conexión y falta de conexión, sino que tenemos la falta de conexión que sentimos y la conexión que es aquello a lo que aspiramos. ¿Es así como debería ser? Rav, sí. Por el momento todo es correcto. Pregunta, entonces, ¿cuáles son los dos opuestos aquí? Rav, los dos opuestos son la conexión y la desconexión. El amigo, nosotros no tenemos la conexión, nos está faltando un opuesto, entonces, ¿cómo tendremos un Kli? Rav, nosotros ya tenemos eso. Nosotros de todas formas estamos en una sociedad específica y somos capaces de ver a uno en oposición al otro. Haber 2. Buen día a todos. Sobre esto que usted dijo de que nos permite aquí hacer preguntas a nosotros, ¿cuál es el objetivo de la escena? ¿Hacer una pregunta y obtener una respuesta o escudriñarlo en la escena y esclarecerla? Yo pregunto respecto del crecimiento. Cuando nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a lidiar con estados de este estilo. Entonces, ¿cuál es la línea media aquí, digamos? Eso les será revelado a ustedes pronto. Ustedes no pueden todavía distinguir entre los dos. Es como con los pequeños chicos. Ellos no distinguen lo que es bueno, lo que es malo. Tanto como tú le cuentes sobre esto, a veces ellos tienen que recorrer un poco, pasar un poco de tiempo hasta que empiezan a descubrir estos puntos. Pregunta. Entonces, ¿esto provendrá del sentimiento?
Rab, sí, llegará, continúen y llegará. Ita 1. Es que nosotros queremos pasar de la oscuridad a la luz porque el Creador quiere esto o porque es mi propio deseo. O es su deseo que después se vuelve el mío, o es mi deseo que luego se vuelve el suyo y esto me abre las puertas. Rab 1, que es despertado hacia la sabiduría de la Kabbalah, que busca el propósito de la vida, el sentido de la vida, se despierta porque le falta dentro de él el punto de la luz. Y es por eso que llega a esta sabiduría, alcanza esta sabiduría y su estudio y está dispuesto a invertir en esto. Entonces, en cada uno de nosotros hay una carencia por la luz superior que una un poco a cada uno con el Creador, que nos una con Él. Y es por eso que tenemos que invertir en esto y estamos dispuestos a invertir. Y nosotros también aprendemos cómo podemos invertir más y más fuerzas con el fin de alcanzar la conexión. Latin 6, adelante. Sí, querido Rab. Cuando dice en el texto, ábranme puertas de la justicia, ¿qué tipo de justicia es el que debemos nosotros observar para que se abran estas puertas, Rab? שלא מגיע לנו על ידי האגו שלנו, que nosotros no es que lo merecemos o lo obtenemos a través de nuestro ego o de todo tipo de pensamientos y cálculos que son egoístas, que nosotros estamos dispuestos a entregar todo con el fin de disfrutarlo, sino que nosotros tenemos que pensar en la justicia y de que nosotros nos volvamos realmente justos. Y estemos parados con esta fuerza de la justicia. ¿Qué quiere decir la justicia? Como está escrito, tú debes perseguir la justicia. Esto es solamente el principio del artículo, lo aprenderemos más. Continuemos. הם שלוש צורות העוברות על חומר אחד שלנו, על הרצון לקבל שבנו. שאנו הופכים אותו before we turn it into reception in order to bestow contentment on our maker. לפי הטעם, substance turns the light to darkness and the sweet to bitter. Un momento, por favor. מרחיקות אותנו ממנו. ובעת ההיא נעשה מהרצון לקבל שבנו מנעולים. ואחר תשובתנו, שזוכים אנו לקבלה על מנת להשפיע, נעשו כל המנעולים לפתחים, ואחר כך נעשו הפתחים להיכלות. וזכור זאת היטב לכל ההמשך, כי לא אכפיל הדברים. ואמר, כל מי שרוצה להיכנס אליי, השער הזה יהיה הראשון אליי. סוף כל השערים, בחינה אחרונה שבהם, שאין עוד Disculpen por la interrupción. Punto 121. Al final de todas las puertas, él hizo una puerta con innumerables cerraduras, innumerables aperturas para muchos palacios, una tras de la otra. Él dijo, quien desee entrar a mi palacio, debe antes franquear estas puertas hacia mí. Quien entre por esa puerta, entrará.
Aquí también la primera puerta para Jochma superior es el temor del Señor, que es Malhut, y esta es la que se llama primera. Debemos entender exhaustivamente el significado de las cerraduras, las aperturas y palacios. Debes saber que son tres formas que vienen una tras otra en una sola sustancia. Este es un asunto muy profundo y me esforzaré por explicarlo de la mejor manera posible, lo suficiente para entender de alguna forma las palabras del Zohar delante de nosotros. Debemos saber que a pesar de que queda claro que el pensamiento no lo puede percibir de manera alguna, la verdad es que el pensamiento de la creación es deleitar a sus criaturas, y la criatura no percibe placer cuando debe estar separada del Creador. Además, aprendemos que el Creador anhela morar en los inferiores. ¿Debería yo continuar?, pregunta el lector. Ya está el lector en el 122, así que continuamos desde ahí. Disculpen. 122. La letra Bet de Bereshit, en el principio, indica que esos dos se unen juntos en Malhut. Son dos puntos, uno guardado y oculto y uno revelado. Y debido a que no están separados, también se llaman principio, es decir, solo uno y no dos, pues uno que logra tomar uno, toma al otro también. Todo es uno, pues Él y su nombre son uno. Como está escrito, ellos conocerán que tú, el único, tu nombre es el Señor. Explicación. Esos dos puntos son la dulcificación de Midat Adin, la cualidad del juicio, con Midat Arrahamim, cualidad de la misericordia, cuando Malhut ascendió y fue dulcificada en Binah, Midat Arrahamim, como está escrito, y ambos caminaron juntos, Binah y Malhut. Se deduce que el masaj que fue establecido en Malhut consiste de ambas, por ende, existen allí dos puntos unidos como uno. Uno está guardado y oculto y el otro está revelado, pues el din en el punto de Malhut está guardado y oculto, y solo los rahamim del punto de Binah están revelados. De no haber sido así, el mundo no habría podido existir. Como hemos aprendido, primero el mundo fue creado con Midat Adin. Él vio que el mundo no podía persistir y lo asoció con Midat Arrahamim. Y debido a que no están separadas, se llaman solamente primero y no dos, pues uno que toma uno, toma al otro también. Esto es, a pesar de que Midat Adin está oculto, eso no significa que el Zibug no se lleva a cabo en ella, pues esos dos puntos de hecho se han convertido en uno, y el punto de Malhut recibe este Zibug con el punto de Binah, también aunque en secreto y no abiertamente. Esto es lo que el nombre Reshit en singular indica, que ellas son una. Es todo uno, pues Él y su nombre son uno. Él alude a Binah y su nombre alude a Malhut. En Él y su nombre son uno, ambas deben ser uno, porque cuando son uno, Malhut también recibe el Zibug superior junto con Binah, mediante lo cual Midat Adin es finalmente dulcificado al final de la corrección. Y en ese día, el Señor será uno y su nombre uno.
Debido a este Midat Adin incluido en la letra Bet de Bereshit, ella se llama primero para Jochma, pues su corrección será al final de la corrección. En ese momento, Jochma superior aparecerá, como está escrito, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, pues la última puerta es la primera puerta hacia Jochma. Y está escrito, ellos conocerán que tú, el único, tu nombre es el Señor. Pues entonces el conocimiento será revelado a través de toda la tierra. ¿Preguntas? No hay por el momento. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. 123. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good mind for all. 123. El temor al Creador es el principio de la sabiduría. Una buena mente para todos aquellos que lo hacen. ¿Por qué es que Malhut se llama temor al Creador? Es porque Malhut es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando uno es recompensado, eso es bueno. Si no es recompensado, eso es malo. Por lo tanto, existe temor en ese lugar. Ella es la puerta para entrar a todo el bien que está en el mundo. Una buena mente son esas dos puertas, los dos puntos que son como uno. Rabbi Yossi dijo, una buena mente es el árbol de la vida, porque es una buena mente absolutamente sin ningún mal. Y ya que no hay ningún mal en ella, es una buena mente sin mal. La última puerta se llama el temor al Creador, de lo cual está escrito, el temor al Creador es el principio de la sabiduría. Este es el árbol del conocimiento, con el cual Adam Rishon pecó, porque en este punto su castigo es la muerte, y el gran miedo es de no crear ninguna imperfección en él. Al final de la corrección, cuando este punto esté completamente corregido, en completa perfección, el verso «La muerte será consumida para siempre» se convertirá en una realidad. Este es el motivo por el cual se llama el temor al Señor. Esta es la razón por la cual estaba dicho que hay temor en ese lugar y que ella es la puerta de todo lo bueno del mundo, ya que la revelación de la Jochma superior es todo lo bueno en el mundo, que está incluido en el pensamiento de la creación. Y ya que el temor al Señor es la primera puerta a la Jochma superior, resulta que es la puerta a todo lo bueno en el mundo. Una buena mente son esas dos puertas, los dos puntos que son como uno. Los dos puntos están incluidos en la letra Bet de Bereshit juntas. Cuando él no dice dos puntos, sino dos puertas, se refiere a después de la corrección de Bon. Cuando los dos puntos se llaman dos puertas, porque entonces ambos son buenos, sin ningún mal, totalmente. Por lo tanto, las palabras una buena mente son posibles, pero antes del fin de la corrección, ellas se llaman el árbol del conocimiento del bien y el mal. Rabbi Yossi dijo, una buena mente es el árbol de la vida, porque es una buena mente sin ningún mal.
Rabbi Yossi no disputa con Rabbi Hia, ya que Rabbi Hia explica el verso después de la corrección de Gon, cuando los dos puntos se han convertido en dos puertas. No hay ningún mal en ellos. Ellos son una buena mente sin ningún mal. Y Rabbi Yossi explica el verso antes del fin de la corrección, cuando se consideran ser el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el motivo por el cual él dice: una buena mente es el árbol de la vida. Seirampin en Mohin de Ima, llamado el árbol de la vida, el cual es completamente bueno, sin ningún mal, incluso antes del fin de la corrección. No obstante, los dos puntos son buenos y malos antes del fin de la corrección, por lo cual Malhut es llamada el libro del conocimiento del árbol del bien y del mal. Bueno, empecemos con el Latin 3. Buenos días, Rab. Buenos días, Clio Lamy. Rab, ¿acaso la decena puede convertirse en el palacio del rey? ¿Y cuáles serían las condiciones? Desde ya, si ustedes se conectan de una manera tal en la que ustedes responden, cumplen con las condiciones de el palacio del rey, entonces el grupo de ustedes se convierte en el palacio y allí el Creador aparece con toda su gloria. Sí. Rehobot. Gracias, querido Rab. Está escrito: el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto de que uno es recompensado. ¿Cómo es que uno es recompensado? Rab, para nosotros por el momento se trata solo del trabajo en la conexión. Y lo que sea que se nos presente a nosotros, nosotros únicamente intentamos estar más conectados. Luego comenzaremos a descubrir en nuestro trabajo todo tipo de otros puntos. Es como cualquier profesión. Cuanto más tú profundizas en la profesión, más tú encuentras más y más puntos específicos de expertise que tú tienes que clarificar y agregar y hacer. Y lo mismo sucede con nosotros. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar solamente en la conexión entre nosotros, como un grupo, como decena. Y cuando nosotros empecemos a descubrir todo tipo de discernimientos dentro de eso, entonces estos discernimientos serán para nosotros como puntos de entrada a nuestro expertise, a las conexiones entre nosotros. Y es así como avanzaremos. Estados Unidos Noreste. El reconocimiento del mal consiste en reconocer las faltas de conexiones, y cuando nosotros nos conectamos, elevamos man para conectarnos y de esta manera elevamos a los amigos hacia el Creador. ¿Es esto correcto? Correcto, muy correcto, muy sintético y muy bien dicho. Mujeres de Turquía 7. Sorum önceki metinle ilgili. Sorabilir miyim acaba? Hola, querido Rab. Hola, queridos amigos. Dice en el texto que en el Creador no hay ningún deseo de recibir.
Yaradanda alma arzusunun zerresi bile yok deniyor metinde. O zaman Yaradan niye özlem duyup? No se entendió lo que dijo la otra amiga. Dice en el texto que en el Creador no hay ningún deseo de recibir. Entonces, si el Creador no tiene ningún deseo de recibir, en lo más mínimo, ¿qué es lo que anhelaba el Creador? ¿Por qué razón creó, de hecho, al deseo de recibir? ¿Es que le faltaba experimentar algo, sentir algo? ¿Por qué por qué el Creador creó al deseo de recibir, que es el opuesto de él? Primero que nada, la creación tiene que ser de alguna manera distinta al Creador, y lo que puede ser distinto al Creador es únicamente el deseo de recibir, porque el Creador es completamente un deseo de otorgar, y entonces Él creó un deseo de recibir. Y el propósito de la corrección es que el deseo de recibir siga siendo un deseo de recibir. Tú no puedes invertirlo, pero que a través de su intención toma una forma, una cualidad, un carácter como la del otorgamiento. Y de esta manera comienza a asemejarse al Creador. Esto es lo que nosotros llamamos en Kabbalah equivalencia de forma. No es que de hecho haya una equivalencia real entre ellos, más que en esta forma externa, en el hecho de que tanto el Creador como el ser creado quieren otorgarse el uno al otro, pensar en el otro y estar cerca el uno al otro. Esto es básicamente la corrección de la creación que tiene que darse en el ser creado. Y así es como el ser creado se vuelve similar al Creador. Jadera 1. Rav, hoy es realmente sentido que tenemos esta revolución, una gran luz sentida en la lectura del Zohar. Yo quería preguntar, proceso a través del cual estos dos puntos se conectan en un mismo punto, ¿es que a través de esto la línea media es creada? Rav. Sí, de alguna manera a partir de esto la línea media nacerá, sí. El amigo, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Quizás esto también pueda explicar un poco la relación inversa entre las luces y las vasijas, porque en la vasija más refinada la distancia entre estos dos puntos es la más cercana y es fácil conectarse. Correcto, dice Rav. Y esto es de hecho el límite entre la luz más débil, que la luz más cercana tiene que ser la más débil también. Rav, sí, muy buen discernimiento, muy bueno realmente. Bielorrusia. Está escrito al final del extracto que los dos puntos son el bien y el mal, por lo que Malhut es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la buena mente del árbol del conocimiento no tiene ningún mal. Entonces, ¿qué es el mal aquí? Rav, lo que es opuesto al Creador. Lo que es opuesto al Creador es llamado mal. Eso siempre es verdad. Bielorrusia. Entonces esto se relaciona a uno de los puntos, a Malhut o a Binah. Rav, solo al Malhut. Europa. Cuando nosotros rezamos por los amigos que tienen temor al Señor, estamos rezando porque ellos tengan importancia de la conexión, la fe por encima de la razón, la importancia del anulamiento, la importancia de la plegaria. ¿Es por estas cosas que nosotros estamos rezando? Rav,
A medida que nosotros avancemos, sentiremos más y más qué es lo que nosotros deberíamos pedir, tanto en términos para nosotros mismos como por los demás, por uno mismo como por los demás. Yo estoy muy feliz de que nosotros hayamos entrado en esta fase. Ustedes se han vuelto mucho más sensitivos, sabios, la mente y el corazón están empezando a conectarse un poco más. Es un muy buen periodo. Y yo estoy muy contento con ustedes, muy satisfecho, especialmente con las mujeres. Ellas realmente se han revelado a sí mismas como sabias, y esto es bueno, especialmente en Turquía 7. Hombres de Turquía 5. Yönetimini haklı çıkaramadığımız zaman alma arzusunu kısıtlamalı ve La persona, cuando no puede justificar al Creador, debería limitar su deseo de recibir y elevar una plegaria con el fin de ver el bien del Creador, su bondad. ¿Hay alguna recomendación práctica de Rab para la decena sobre cómo podemos hacer esto? ¿Cómo trabajar correctamente cuando la persona no puede justificar al Creador? Rab, nosotros siempre tenemos quejas hacia el Creador. Y adentro nuestro, nosotros siempre tenemos algún tipo de germen que nos continúa diciendo algo en contra del Creador. Un poco más y un poco más. Esa es esa inclinación al mal. Esa es la serpiente sobre la que mucho ha sido escrito. Pero es buena, porque a través de ella, a través de esa serpiente, nosotros empezamos a sentir más y más claramente qué somos, quiénes somos, y así comenzamos a avanzar. ¿Y en qué medida yo puedo ahora realizar alguna acción? Entonces, la inclinación al mal siempre nos da una buena dirección, que nosotros tenemos que agarrarla, así como uno se agarra a una serpiente y así avanzar. Como uno agarra a una serpiente. Moscú 1. Si nosotros obtenemos una vasija para la luz de Jochma, nosotros estamos conectados y entonces la conexión y la corrección ocurren de forma automática. Rab, nosotros sabremos todo en el momento preciso. Restrínjanse un poco a ustedes y piensen. En lugar de preguntar, piénsenlo. Yo no quiero bloquear a nadie, pero acostúmbrense a desarrollar algún tipo de mecanismo de pensamiento, de análisis, de su propia cuenta. Latin 6. Hola, Rab. 2 preguntas. Hola. ¿Cómo se relacionan Malhut y Binah en él y su nombre son uno? Y si nos puede explicar cómo se relaciona la mente buena con el árbol de la vida y qué características debe tener una mente buena. Gracias, Rab. Repeat, please. Repetir, por favor. ¿Cómo se relacionan Malhut y Binah en él y su nombre son uno? ¿Y cuál es la relación de una mente buena con el árbol de la vida? ¿Y qué características debe tener una mente buena?
Oh, זה עוד לפנינו. על זה Eso está todavía delante nuestro. Yo no estoy todavía listo para responder esto. No tenemos bases suficientes para clarificar estas cosas aún. Petactiva 31. Sobre la última puerta, yo lo escuché muchas veces decir que nos acercamos a esta apertura y después nos rendimos. Parecería que hay un riesgo allí en el que años de esfuerzo podrían ser perdidos. Rav, ¿esto es verdad? Es para que nosotros sepamos a qué tenemos que prepararnos por adelantado. Y aún así, todos tendrán la corrección final. Entonces, incluso aquellos que se trabaron en el camino, nosotros los ayudamos y nadie se queda atrás. Nadie es dejado detrás. ¿Qué tendríamos que preparar por adelantado? Rav, estar preparados para alcanzar la puerta juntos. ¿Tiene algún tipo de recomendación sobre cómo no rendirnos? ¿Cómo podemos hacer para no rendirnos? Rav, en las matemáticas hay una ley de que una línea recta no es recta, sino que continúa girando de manera opuesta a lo que era antes, y eso es lo que la mantiene derecha. Es decir, que quiere girar y luego va para el otro lado, y luego quiere girar y va para el otro lado, y es por eso que se mantiene derecha, recta. Bueno, ellos lo explican en distintos términos allí, pero ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Que nosotros no tenemos que tener temor de subidas y bajadas y de caídas y desesperaciones. No hay justo en la tierra que haga el bien sin haber cometido un pecado. Y eso se da en cada una de las etapas. Sin el mal tú no puedes avanzar de un lado al siguiente. Así como tú caminas, tú avanzas con dos piernas y con cada una de las piernas, entonces tú tienes que detenerte y luego tú cambias la pierna a la otra. De otro modo no puedes cambiar la pierna. Entonces nosotros aprenderemos juntos cómo sostener a cada uno y todos nosotros juntos superaremos todo. El camino por delante nuestro es muy hermoso y bueno y seguro. Y está garantizado que si nosotros continuamos así como lo estamos haciendo ahora, gracias a Dios, hacia adelante. Mujeres de Moscú. Y muchas gracias, Rav. Para seguir con lo que preguntó el amigo, nosotras ayer nos reunimos en la decena y tuvimos un taller de 4 horas, un taller muy activo. Y yo tuve un sentimiento muy claro de que estamos avanzando a través de hacia ciertas puertas. Pero ¿cómo hacemos para abrir estas puertas? ¿Cómo podemos hacer que sean abiertas? Respecto de las contradicciones, si nosotras profundizamos en las contradicciones, por ejemplo, que yo me exprese a mí misma, entonces eso hace que alguna luz venga y entonces que la decena esté realmente conectada en un solo corazón. ¿Cómo podemos avanzar hacia adelante y no tener miedo de que seremos capaces de abrir la siguiente puerta? Rav, tanto desde arriba como desde lo que ustedes hagan, ha habido una acción correcta.
Pero yo les aseguro que ustedes pronto caerán y estarán deprimidas o desesperadas, y las cosas se volverán malas y de pronto la gente empezará a tener este tipo de explosiones de frustración, etcétera, etcétera, y sucederá, y nosotros las miraremos a ustedes y nos reiremos. ¿Por qué nos reiremos? No porque nos estemos riendo de las dificultades que ustedes enfrentan, sino porque el otro lado de esto, en el otro extremo de eso, se encuentra el progreso, el avance que viene de esa mala sensación. Y entonces luego viene otra buena sensación y luego otra mala sensación. Nosotros nunca podemos ver en la naturaleza, en ninguna parte, una acción que no se transforme en la acción opuesta. La oscuridad se convierte en luz, la noche en día. Lo que sea que ustedes miren en física, en donde sea que observen, siempre encontrarán la conexión de fuerzas opuestas. Entonces estoy muy contento de que tengan una buena sensación, un despertar, y yo estaré feliz de también verlas en la forma opuesta. Como introducción, el miedo, contesta Rab, que el grupo tiene que sentir, tiene que cuidar al grupo para saber que no estamos en control de todo, sabemos todo lo que está ocurriendo. Eso no es miedo, lo llamamos irá, como reverencia, que saben ellos que el Creador, que está por encima de ellos y que Él gobierna todos los estados. ¿Por qué está todos los estados? Entonces es bueno tener miedo, simplemente se tiene que conectar mejor entre ustedes. Y van a ver que mientras más se unan, ese miedo desaparece. Y si pierden la conexión entre ustedes, cada uno pasa por un estado que no va a saber dónde está. Todo se les da a ustedes para que construyan su conexión cada vez más entre los amigos. Buena suerte. Gracias, Rab. Croacia. Добро утро. When you mentioned, Raf, that cuando mencionó usted que la persona crece en el camino, he has a greater expertise. Tiene mayor experiencia. If I get it right, entonces, si yo lo entendí bien, la persona también necesita mayores ajustes. Obtiene mayores ajustes hacia los amigos, hacia el camino, hacia cualquier cosa, hacia la vida. Sí, dice Rab. Si esto se hace con la correcta intención, entonces se vuelve como una plegaria. Si la persona encuentra más formas, detalles en la plegaria, ¿es esto correcto, Rab? Ve muy bien, dice Rab, excelente. Ita 4. Muchas gracias, Rab. Buenos días. El miedo lo desarrollamos cuando realizamos, por ejemplo, la conexión por encima del odio, o cuando me siento distante y luego yo me conecto con los amigos. ¿Es ese sentimiento de estar distante del Creador, Rab? Rab, sí y no. El miedo tiene varios niveles, varios pasos, grados. Van a sentirlo, lo van a poder identificar de dónde viene,
con respecto a la vida. Yo no quiero que mis hijos me teman, mis pequeños hijos, sino que ellos tengan una cantidad necesaria de miedo para sobreponerse a su ego. Ellos están sin control y que puedan ser capaces de escucharme. Este miedo tiene que ser como las bases de todas nuestras acciones, porque todas estas acciones están basadas en nuestro ego, en nuestro deseo de recibir. No hay nada que podamos hacer aquí. Por eso el miedo es el primer mandamiento que tenemos que alcanzar. Hablaremos más tarde de ello. Todavía nos queda por recorrer mucho camino. Mujeres Brasil, una pregunta. El miedo se le llama sabiduría y también viene frente a algo que está probado, que estos dos opuestos nos enfocan hacia los correctos pensamientos y cómo usted nos dirigiría hacia la conexión entre la mente y el corazón, supuestamente. Muy pronto vamos a estudiar esto de forma abierta, una forma más amplia, ¿ok? Ahora simplemente quiero una última pregunta. Mujeres de Petah Tikva Centro. Gracias, Rab. Dijimos que avanzamos de algo y su opuesto, y la serpiente viene para ayudarnos a avanzar. Entonces, algunas veces se siente que la serpiente nos llega cuando uno está solo y tiene que trabajar con ella sola, y luego desaparece y luego regresa de nuevo. ¿Cómo nos manejamos hacia el camino? ¿Cómo nos sujetamos para que esto no desaparezca, sino que seamos capaces de sujetarlo y sobreponernos a ello? Dos cosas. Primeramente, la conexión y segundo, la experiencia, y todo va a estar bien. ¿Dónde estamos? Gilad. Estamos en el 124, Rab. Sí, es la última de este artículo, Rab. Punto 124. Para todos aquellos que lo hacen, son los fieles de David, los guardianes de la Torá. Aquellos que guardan la Torá son aparentemente los que la hacen. No hay ningún hacer en aquellos que se ocupan de la Torá cuando están esforzándose en ella. No obstante, hay hacer en aquellos que la guardan y al hacerlo, el verso "su alabanza dura por siempre" se convierte en realidad y el trono es apropiadamente mantenido. Explicación. La puerta del temor del Creador es la última puerta. Es la primera puerta a Jokma superior. Resulta que todos aquellos que se ocupan de la Torá, que ya han corregido la última puerta y los dos puntos se han convertido en dos puertas para ellos, que son una buena mente sin mal, se considera que no hay ningún hacer en ellos, lo cual es el árbol del conocimiento del bien y el mal. No obstante, hay hacer que es bueno y malo en aquellos
que todavía no han sido recompensados con el fin de la corrección, aquellos que se llaman guardianes de la Torá, porque todavía no han corregido el pecado del árbol del conocimiento. Asimismo, aquellos que cumplen con la Torá son aparentemente quienes la hacen, porque todas aquellas fuerzas de separación son invertidas y se convierten en puertas. Cada cerradura se vuelve en una puerta y cada puerta se vuelve en una sala de sabiduría. Por medio de aquellos que guardan la Torá, todos los grados sublimes que están incluidos en el pensamiento de la creación para deleitar a sus criaturas vienen y son revelados. Resulta que toda la sabiduría y toda la Torá son reveladas solamente por aquellos que guardan la Torá, aquellos en los que hay acciones, en los que hay el bien y el mal. Esta es la razón por la cual ellos son llamados guardianes de la Torá, porque aparece solamente a través de ellos. El verso los llama aquellos que lo hacen, porque ellos son aparentemente quienes hacen la Torá. Eso es así porque si no fuera por sus ocultamientos, que se han convertido en puertas por medio de sobreponerse a ellas, la Torá no hubiera sido revelada. Es por esto que se dijo, parece que aquellos quienes observan la Torá son los que la hacen. Es decir, ellos son considerados como quienes aparentemente la hacen, revelándola. Se dijo que la Torá aparentemente precedió al mundo. Ciertamente, el Creador la hizo, pero si no fuera por las buenas acciones de aquellos que observan la Torá, ella nunca hubiera sido revelada. Por lo tanto, ellos son considerados como los hacedores de la Torá. Por ello, el verso, su alabanza dura por siempre, es mantenida, es decir, por la fuerza de aquellos que guardan la Torá. Uno encuentra que su gloria, que es toda la sabiduría y toda la Torá, dura por siempre, incluso después del fin de la corrección, ya que también entonces ellos necesitarán temor del Creador. Después de la corrección del árbol del conocimiento, ellos no tendrán dónde llevar el temor al Creador, excepto el pasado, relacionado a aquellos que observan la Torá. Resulta que ellos establecen la gloria del Creador por siempre y por toda la eternidad. Esta es la razón por la cual se dijo, el trono es apropiadamente mantenido, porque al hacerlo, el trono del Señor es apropiadamente mantenido por siempre. Sí. Ahora vamos a parar aquí. Vamos a dejar de leer el Zohar por hoy y vamos a continuar con el siguiente artículo, la siguiente vez. Simplemente hay que entender lo que él trata de decir aquí. Dice que antes de la creación del mundo, las leyes del mundo que se hubieran formado, antes de que se hubieran formado, dice que el Creador vio la Torá y creó el mundo.
porque es imposible, también de acuerdo con nuestra mente, incluso en el día de hoy nosotros lo entendemos, que es imposible que a partir de un caos completo, un caos total, sin pensamiento, sin algún plan, incluso con el siguiente paso, por eso primero fue creada la Torah. La composición de las fuerzas del mundo, de toda la naturaleza. Y solamente hasta entonces existió el acto de la creación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces cantamos una canción antes. To your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. Your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below.